En el día de ayer pasaron dos cosas que yo creo que merecen que nosotros las comentemos por aquí. La entrevista que le hicimos a Fafa sobre la revolución de abril de 1965, que ayer estaba a su inicio, estaba cumpliendo 60 años. 50 años. ¿Cómo 60. Ok. Sí, porque es 2025. Sí, claro. Y también un camión cargado de madera que se volcó en el kilómetro 9. Ya madera, tomate. Tapones de 6 horas. No, eso es una locura, viejo. O sea, los sistemas de tránsito son sistemas dinámicos y cuando hay un obstáculo que para el dinamismo, el movimiento, se vuelve un caos terrible. José, pero en la cama del camión había un desbalance. Ahorita, estaba diciendo un transeúnte. Vamos a ver porque un transeúnte dice que le decían al chofer, oríllate, oríllate. Yo lo iba como un toro ahí. Vamos a analizar eso. ¿Por qué? Vamos a analizar, atención a todo el que está escuchando el programa desde su vehículo y está conduciendo ahora mismo o va en un vehículo aunque no esté conduciendo. En noviembre el presidente Abinader planteó un pacto por el transporte. Y el Intran ha convocado mesas regionales de discusión. Bueno, yo quiero que lo discutamos hoy porque yo pienso que un pacto por el tránsito y el transporte en República Dominicana no va a servir de mucho, no va a dar un resultado distinto por una razón simple. Los mismos que van a pactar ahí son los dueños de ese camión. ¿Me explico? Claro. Entonces, como ya está normalizada la violación de la ley de tránsito, como todo el mundo la viola, como todos la violamos, porque yo no me voy a excluir. Si yo vengo para la emisora y yo separo media hora de mi agenda para llegar a la emisora y yo debería llegar en 5 o 7 minutos y yo pongo media hora y ya faltan 5 minutos para llegar y yo estoy... Antes de la tiradente, yo activo una vaina que se llama el modo guagua. El modo guagua. Por lo que sea. No, yo activo el modo guagua. Y el modo guagua significa que yo voy a romper para llegar. Porque ya el tiempo que yo tenía previsto para llegar, 5 o 7 minutos, ya va por 25. Y no llego. Yo activo el modo guagua y me comporto como un guagüero. Como un guagüero. Porque paso a una competencia por la sobrevivencia. Sí. Entonces, buen todo el mundo tiene que hacer eso. Entonces, como lo mismo que hacemos eso, somos los que vamos a pactar, el pacto no va a dar ningún resultado. Lo que da resultado es que el gobierno se comprometa con hacer cumplir la ley 63-17. Eso es lo que da resultado y eso es lo que hace falta en República Dominicana. Vamos a estar hablando sobre eso. Pero también yo quiero que hagamos una reflexión sobre la narración de... La descripción, la narración, el testimonio de Rafael Fafa Taveras sobre la guerra de abril del 65. Y yo le quiero hacer una pregunta a ustedes y a Jonathan, que se acaba de integrar. ¿Para qué sirvió la guerra de abril del 65 y quién ganó con la guerra de abril del 65? Porque hay 4 generaciones que no saben nada de eso. Solamente si se lo mencionan en alguna clase de historia y los estudiantes lo que quieren es pasar, no aprender, porque el modelo te invita a pasar, no a aprender. El modelo educativo no te motiva a aprender, te motiva a sacar una nota para pasar de curso. Sirvió para mucho, fue una gran escuela. Vamos a ver. Entonces, Fafa está aquí. Yo no sé si darle la primera opinión a él, pero vamos a empezar contigo, Emilio. Bueno. ¿Para qué sirvió la guerra de abril y quién ganó? Hijo de una MPDista histórica, tú sabes. Fue compañera de Fafa. Mira, vamos a ver. Viene con fuego. Yo me crié. Que muchos creen que Emilio, porque trabaja con el Pachá, un saludo a Frederick Martínez el Pachá, nuestro amigo y hermano, lo vamos a tener prontamente por aquí. Pero Emilio no solamente trabaja en programas de farándula, León Duro en la farándula. No, este tipo tiene una formación. Ustedes lo escucharán ahora. Claro. Gracias. Mira, estrella. Yo recuerdo la gigantesca biblioteca que tenía mi madre. Mi madre fue una dirigente de fuste y talante del MPD. Puedo dar testimonio. Ahí está Fafa. Yo siendo muy pequeñín, se juntaban en mi casa Fafa Taveras. Fue compañera mía. Amin Abel Asbun,
Otto Morales, El Moreno, Henry Segarra. ¿Y tú lo conociste al papá de Guido? Claro, ¿Y lo viste? claro que Y a Henry Segarra, y a todos, Otto y a Morales, a todos Fafa. esos tigres. Bueno, Fafa te puede Son dar testimonio legendarios, ¿eh? que yo con 1 año y medio me lo oriné a Fafa. Digo, no me recuerdo de eso, me lo recordó él. Pero a la medida que iba creciendo, iba teniendo conocimiento. No, tú Mira, eras millón de chiquito, sí. Sí, y recuerdo encontrarme con los libros de Mao Zedong, las obras escogidas de Engels, de Marta Henneken y obviamente de Carlos Marx, El Capital. Y en El Capital hay una frase que caló en mí, en lo más profundo de mi ser, que dice lo siguiente: el azar tiene categoría histórica, la suerte. Yo entiendo que la suerte no acompañó a la izquierda dominicana. ¿Por qué? Lo primero es que cómo tú me haces entender esa debacle que hubo entre el Paco Oredo y el MPD. Una Pero división. Vamos a hablar de abril. No. Pero Abril, hay que vamos a hablar de sí, abril. hay que meter Pero, pasando. no, lo que pasa es que, oye, ¿Por qué abril? oye, El tema, claro. ¿para Está qué bien por donde sirvió iba, la pues. revolución Ok, del 65 y quién ganó al final? Bueno, un análisis formal entonces. Debo decirte que realmente engendró el patriotismo vernáculo, es un punto positivo, pero engendró también muchas necedades sin necesidad, valga la aclaración. ¿Por qué? Porque la revolución de abril debió haber producido una izquierda unificada, mancomunada, para enfrentar lo que se avecinaba, pero no fue así. Y de hecho, en abril, recordar a un Dora Fernández, a un Hernando Ramírez, a un Camaño, a un Rafael Tomás Fernández Domínguez, a un Juan Miguel Román, a esos héroes que dejaron su piel, dejaron el legado de que se podían hacer las cosas con valentía espartana y con ideas atenienses. Ahora, ¿para qué sirvió la Revolución de Abril? Para entender que hay un país que podría desenvolverse en ese momento, pero que lamentablemente no fue asumida esa causa como debió de ser, con unidad y unificación. ¿Por qué menciono a la izquierda? Porque la izquierda estaba a jugar un rol importante de unificación y de reivindicar lo que había acontecido. No fue así, Fafa lo sabe. Por ejemplo, te repito una cosa. De la izquierda y de la Revolución de Abril surgió la Banda Colorada. No nos perdamos en eso. Surgió la Banda Colorada. Peri Pérez se aprovechó de una coyuntura histórica, convence a Macorís, que era de la izquierda, y Macorís se convirtió Tú en el el discurso de los renegados. Sí, pero produjo eso. Tú estás en el discurso de los renegados y estamos hablando de abril. Sí, pero que produjo eso. Entonces, bueno, tal vez no me interpreta, tal vez las frustraciones que yo vengo asumiendo desde pequeño, pero puedo decir una cosa. La Revolución de Abril fue necesaria para que la República Dominicana entendiera que había un proceso de reivindicación que hasta hoy en día no se ha producido. Esa es mi humilde opinión. Bueno, Dale, Fer. cuando para mí los procesos históricos no se concretan en un día, sino que son procesos y tienen obligatoriamente que ocurrir y concretarse o ir uno tras de otro, completándose hasta lograr que una sociedad pueda entender por qué se dio uno y por qué se dio otro. Por ejemplo, para poder entender la Revolución de Abril, primero hay que entender los expedicionarios de Enriquito Jiménez Moya, que se exilió en Venezuela, que se fue a Cuba, que armó la expedición más grande de Latinoamérica, con alrededor de unas 25 a 30 nacionalidades diferentes que llegaron aquí a la República Dominicana en el 59, y que fueron acribillados y fusilados por Trujillo, porque tuvieron inteligencia y lo esperaron en Constanza, Maimón y Estero Hondo, pero que eso entonces provocó que se formara un movimiento llamado 14 de junio, de quien tenemos el honor de tener aquí uno de sus miembros, que es Fafa Tavera, y que todo el mundo sabe lo que ocurrió con Manolo cuando se fue a las Manaclas, y que allí la mano despiadada del poder del Estado acabó con él y con muchos otros grandes personas, pero que cuando gana Juan Bosch, luego de toda esa tiranía y ese regreso a la democracia que se había perdido en la República Dominicana, y luego la consecuencia y un golpe de Estado que provocó entonces una inresurrección, un para atrás de los propios soldados constitucionalistas que pensaban, que entendían que la vuelta a la Constitución del 63 de Juan Bosch había que regresarla, que le daba derechos de tercera y cuarta generación, hasta de quinta generación. Hablamos de derechos, señores, de derechos que se vinieron a contemplar aquí en la República Dominicana en el 2010, o sea, 50 años después. Derechos que Bosch contempló en el 63 y vinieron a tener ahora en el 2010. Entonces, pero volvió la Constitución, volvió Juan Bosch al poder. No. Mira, lo que pasa No es hasta ahí. que... sí, vamos a hacerlo por parte. Lo que pasa es que no siempre las ideas
llegan de un tiro, se concretizan. Es probable que si no ocurre en esa cadena de hechos, luego el PLD no llegara en el 1996 al poder con Juan Bosch y sus seguidores al poder con su partido. No, con Juan Bosch no, con Balaguer. Bueno, Balaguer, Juan Bosch, no importa, pero era el PLD que lo encabezaba en español. Era el partido de Juan Bosch. Entonces, ahora esa gesta histórica, esa gesta heroica de grandes hombres, Hernando Ramírez, Laura Fernández, Sención, Fafa Tavera, Cocuyo, Lidio Capochi, todos esos grandes hombres, de Rivier, Peña Gómez, desde la tribuna democrática cuando llamó que el pueblo se tirara a las calles. Tú podrías decir, bueno, ahí pasaron muchos errores. Claro que sí. ¿Quién estaba preparado para una guerra civil? Nadie. Todo eso es prueba-error. Nadie tiene una fórmula en la mano. Yo he visto muchísimas entrevistas como la de Fafa ayer, que cuando te hacen la retórica, la historia de cómo pasaron los hechos, tú te das cuenta que todo era improvisación. ¿Pero por qué? Porque nadie estaba preparado para una guerra civil. Sí. Quizás unos pocos se habían formado en Cuba o en Rusia y tenían alguna intención, pero no tenían una formación de guerra como se formaron, por ejemplo, los expedicionarios de abril, los expedicionarios, la raza inmortal. Esos se formaron para pelear. Los cubanos, antes de subir a la Sierra Maestra, se formaron para pelear. ¿La revolución bolchevique fue improvisación o fue primeramente? No, fue un proceso social. Fue un proceso social. Pero hubo improvisación. Pero hubo improvisación, sí, el Bolerín lo dice. Pero está bien, pero ese proceso social llamado Revolución de Abril parió nuevamente la democracia, que en principio fue a punta de fusil, como Balaguer ganó. Al mismo Juan Bosch le preguntaban que por qué había perdido en el 66. Dice, bueno, por las mismas razones que me derrocaron, eran las mismas que no permitieron que yo fuera presidente ya en el 66. ¿Y por qué fue a las elecciones? ¿Por qué volvió a las elecciones? Bueno, porque es era un demócrata. Y entendía que si no iba a las elecciones, no iba a validar el proceso. Y se necesitaba por obligatoriedad de que el proceso democrático regresara. Y Balaguer, con todo y su fusil y su sangre, desmontó hasta que llegó la democracia. Fafa, ¿para qué sirvió la revolución y quiénes ganaron? Y si tú quieres agregar otra cosa. Me apena los argumentos de los compañeros. Coño. Lo de los dos. Pero tú quieres que yo hable de Fafa. Pues tú me estás haciendo una pregunta. Sí. El valor es que conteste con honestidad. Fue la primera manifestación después de la restauración donde hubo un conglomerado popular unido reclamando el retorno al poder del pueblo que se había dado. Fue la primera manifestación de lucha por la defensa de la democracia, de que el pueblo decidía. Y además de esa situación, probó, porque nosotros derrotamos en 4 días a los golpistas, fue la intervención yanqui la que nos impidió. Pero ese movimiento fue la culminación de una lucha por la democracia que terminó comprometiendo militares y propiciando el mayor nivel de unidad política que hemos tenido, que fue la Guerra de Abril, la mayor unidad política. Ahora, ¿cuál fue el resultado? Que los yanquis no nos impidieron el poder y nos derrotaron los yanquis. Pero la enseñanza de que la unidad era posible, de que podíamos conseguir una alianza no prevista, que está abierta como una posibilidad, ¿podemos volver a conseguir una alianza como esa? Yo creo que cada día está más claro que la necesitamos. Por eso yo entiendo que la lección de abril más grande fue ese esfuerzo de la unidad nacional para reclamar el respeto a la voluntad popular. Dale, Jonathan. Bueno, abril del 65 lo que hace es que termina de consolidar lo que es la identidad del pueblo dominicano alrededor de la idea de una nación. Tuvimos anteriormente un largo periodo de caudillismo, primero un periodo de autoritarismo con Lilis, después de la restauración, el caudillismo, luego la imposición de una dictadura por parte de Estados Unidos que dejó establecida, configurada lo que sería un gobierno de fuerza para de alguna manera estabilizar el país, y así fue en base de la fuerza, pero todavía no teníamos un pueblo que tuviera las ideas del Estado-nación y el orden democrático en la práctica. Nadie, la mayoría de la población dominicana no había vivido, no había practicado, no había convertido en una idea propia
lo que es la autodeterminación y el derecho a vivir en libertad y en democracia. Cae la dictadura de Trujillo y se da un primer intento serio, responsable, por parte de Juan Bosch, de ordenar la sociedad dominicana, sus instituciones, y lo hace de manera democrática, permitiendo incluso hasta las faltas de respeto de actores internos del gobierno, y crea un ambiente democrático y de participación. Un pueblo en gran parte analfabeta para ese tiempo o con baja formación, y también cubierto por el clima de la Guerra Fría para los sectores medios de la sociedad, que eran los más conscientes, salen de una dictadura y estaba empezando la Guerra Fría. Los remanentes el muro, la Guerra Fría tenía ya tiempo. 45. Los remanentes de la dictadura entonces se resisten a que el pueblo dominicano siga aprobando, siga participando del orden democrático que estaba dirigiendo Juan Bosch. Y entonces rompen con lo que ya los dominicanos saborearon, que habían visto en la prensa o habían escuchado en la radio que se vivía fuera del país, lo saborearon lo que era vivir en la libertad con un presidente que no se imponía, y entonces los remanentes de la dictadura rompen lo que ya el dominicano no conocía por discurso, sino por vivirlo. Y ahí entonces se genera una gran conmoción. Esa gran conmoción fue un gran proceso educativo. Movilizó y educó a gran parte de la población en defensa de lo que ya aprobaron, que fue la vida democrática con Juan Bosch y ese pueblo, inclusive algunos que eran altos dirigentes militares y policiales de Juan Bosch, de la dictadura de Trujillo, son los primeros que toman el fusil, no para reivindicar a Trujillo, no para irse con el bando que estaba defendiendo el orden trujillista que estaba en San Isidro, sino para ponerse del lado de los que ellos habían reprimido anteriormente, que eran los defensores de la democracia. Y por eso Camaño, que era un alto comandante de la policía trujillista, se convierte, por ser educado por los hechos, por la práctica, por la experiencia de vivir en un gobierno democrático, se convierte en el hombre que lideró esa revuelta, que fue un gran proceso educativo. Para mí, eso fue el mayor aprendizaje del pueblo dominicano, que vivió y practicó lo que es la vida en democracia y el ejercicio de defenderla con su propia energía y con su propia sangre en todos los niveles sociales, porque la revuelta de abril, la guerra de abril, como usted le quiera llamar, no fue una revuelta solamente de las clases medias que ya estaban ilustradas y que habían hecho resistencia y combatido hasta la tiranía, sino que los sectores populares de Santo Domingo, los alrededores y otros municipios se lanzaron a la calle, no solamente porque se lo dijo Camaño, sino porque ya habían probado lo que era la vida en democracia y salieron a defenderla, primero contra los trujillistas que querían volver a imponerse, y luego entonces cuando se convirtió en una guerra patria contra el Estado extranjero que desde fuera de otra nación querían venir a imponer una manera de vivir a los dominicanos, y los dominicanos querían entonces vivir como ellos habían dado la forma al elegir al presidente Juan Bosch. Bueno, Cristal, ¿tú quieres dar tu opinión sobre este tema tan controversial? La reflexión es en torno a lo siguiente. Hay 3 generaciones, 60 años, que no saben qué fue eso. Entonces, la Revolución de Abril, esa que nos dan en las escuelas y que vemos en los reportajes de René Fortunato, en los documentales, ¿para qué sirvió y quién ganó? Bueno, ¿para quién sirvió y quién ganó? ¿Para qué y quién ganó? Mira, yo creo que estoy primero de acuerdo con todo lo que han dicho mis compañeros. Según Fafa y Jonathan, la idea central de ello sirvió para valorar lo que era una sociedad democrática y libre. No creo para valorar eso, para pelear por eso. No, para pelear sí, pero no creo que haya servido para valorar. Vamos a ver. No, porque si tú analizas todo lo que ocurre en abril, es un conjunto de procesos y de circunstancias que permite que el dominicano asuma otra posición frente al gobierno, frente al Estado, frente a su nación, frente a su país, pero es un proceso que se viene a consolidar muchos años después, porque si esa fuera una conclusión válida, Balaguer nunca hubiera sido presidente. 12 años después. Exacto. ¿Entiende? Entonces, y lo digo con todo el respeto, porque sé de la años. lucha, por después ejemplo... de la revolución, no, 12 después de... 22 Oye, años. Después de la revolución, Balaguer duró del 66 al 78. Y volvió en el 10 86. más. Y después Fue volvió, ratificado. pero no era el mismo. Ya. No era el... No. Y Narciso González. Bien, no vamos a entrar en el Narciso tema de González. Balaguer, porque como que me Dale, bloqueo dale. y empiezo a discutir rápidamente. Sí. Porque tú me mencionas Balaguer y me activa un neuronas, botón. igual que a porque mí. yo viví con un tío que murió
hace unos meses que hasta el último día de su vida, hace unos meses, andaba con un puñal en el bolsillo porque Balaguer lo buscó toda la vida. Sí, sí. Y Balaguer se murió y él siguió con el puñal porque quedó traumatizado. O sea, aquí hay gente que no se Dale. le puede mencionar Balaguer. Y yo soy una. Yo también uno. Entonces, respondiendo a tu pregunta. No odien al enemigo porque Yo no le lo afecta el odio. criterio. Bueno, Perdón. varios Decía, puso dijo, Perdón. no odies a tu enemigo que te afectará el criterio, Perdón, pero yo aún no- así, yo lo detesto y lo Yo no, desprecio he después de dicho, muerto. yo no he dicho que lo odio. Esas no yo han lo sido mis desprecio. palabras. Yo dije que no me lo mencione. Como cuando tú tienes un novio que tú Desprecio terminas total. con él. ¿Tú No es que tú lo visitaste a odias porque Balaguer, no lo verdad, quieres ver. Fafa? ¿Cómo? ¿Tú visitaste a Balaguer Sí, desde sí. en la oposición? Sí, Señores, pero eso. Fafa es una de las eso- grandes eso figuras de es la política algo- nacional. Eso Está es por encima de algo que yo respeto. Tú me- Sobre tú- todo. tú vas a- perdón. tú- un minuto de Sobre Fafa. todo por No, una espera, persona. está bien, Sí, está porque bien. yo no me arrancaba para Esa responder la visita a Fafa, pregunta. dale, Pero, visita a Fafa. oye, yo respeto a una persona como Fafa que ha entregado su vida por un mejor país. Y si él tiene una posición diferente frente a Balaguer, no lo importa, eso no es respeto. nada. Pero en mi caso, yo como joven, yo no confío en otro joven que sea balaguerista, lamentablemente. No puedo confiar porque una gente que mató tanta ¿Por gente, qué? porque eso me dice ¿Para que... qué sirvió Ah. la revolución y quién ganó? No me pinche. Mira, yo pienso que indiscutiblemente siguió ganando la oligarquía nacional. O sea, los pobres no ganamos. Y mucho menos la clase media. La clase media es como un colchón entre los pobres y los ricos que gobiernan este país. Mira por qué te lo digo. En el año 1962, específicamente el 20 de diciembre, cuando Juan Bosch gana las elecciones, que la gana con un 60% de los votos emitidos, con muchísimas dificultades, y si nos ponemos a analizar con una cantidad de votos que quizá no era la que se esperaba, o eso es otro tema. Sin embargo, eso te da la idea de que el ciudadano dominicano tenía la intención de participar en un nuevo proceso democrático, pero recordemos que es muy difícil tú sacar de la psiquis de un pueblo 31 años de dictadura, en un país donde si tú no tenías la foto de Trujillo colgada en la sala, tú ibas preso, en un país donde si tú no andabas con el carnet del partido, tú ibas preso, y de eso otras personas como Fafa pueden hablarnos más ampliamente porque yo no lo viví, pero mis abuelos y mis tíos sí. Al final, la Guerra de Abril sí nos ha servido para nosotros evitar repetir cosas del pasado. Y en mi caso, que no tuve la oportunidad de conocer a Juan Bosch, pero tuve la suerte de que mi madre fue su enfermera por un tiempo, conocí muchas cosas de él ya en la postrimería de su vida que me hicieron entender por qué él nunca pudo consolidar el poder y volver luego. La forma misma de ser y la personalidad de Juan Bosch no le iba a permitir mantenerse en el poder por mucho tiempo. O sea, Juan Bosch... Su carácter. Exacto. Juan Bosch era una persona, y no soy ni PLDista, ni PRMista, ni tengo nada que ver con eso. Estoy hablando de una figura histórica y de una persona. Era una persona que no tenía ese coraje, ese te voy a dar 2 galletas para que me busque los votos, como aquí se hay que hacerle muchas veces a los políticos. O sea, era una persona muy perfil bajo, muy pacífica. Fíjate que la media revolución se da él en Puerto Rico. Comencemos por ahí. Sí, pero exiliado. Creo no, que lo no es por exiliaron, gusto. lo Perdón. montaron en un avión. No es por gusto. pero Señores. Fernández Domínguez también estuvo, Señores. estuvo en Claro, España. claro. Señores, en perdón. Chile, Y después Puerto exiliaron Rico. a- Yo no he Exiliado. dicho, si me dejan terminar, es un éxito, porque yo los escuché. Yo nunca dije que no estuviera exiliado, pero no estaba aquí. A eso es que me refiero. No estoy cuestionando que no era Por que una no, ley que- física. Yo te escuché atentamente. Yo no he cuestionado que sea porque él quisiera o porque no quisiera. No estaba aquí. Eso es un hecho histórico. Que era su culpa, que no era su culpa, que lo decidió o no lo decidió. Bueno, las circunstancias jugó en su contra, pero no estaba aquí. O sea, porque no podemos tapar el sol con un dedo. Se da una revolución o una revuelta, o como uno lo quiera llamar, o una guerra civil, a partir del reclamo de que él vuelva al poder, y nunca lo pudo conseguir. Emma, voy a ponerme ahora tipo, voy a hacer una José la Lulada. Hubiera sido Balaguer, mira, y recupera ese poder, aunque tenga que matar a 100 Lo que gente. pasa es que, bueno, ¿Me entiendes? Yo quiero Por eso es que Balaguer, por eso es que Juan Bosch es el demócrata y civilista más grande, de los más grandes de América. Claro, porque eran temperamentos diferentes y en la política hay cosas que se requieren en un país como este y en un sistema como este para tú poder lograr el poder. Que tú estés a favor o en contra, ya eso es otra cosa. Por eso yo sigo pensando que ganó simplemente la oligarquía, y eso lo podemos discutir en cualquier escenario, porque si tú Bueno, analizas, señores, perdón, cómo se han dado los procesos seleccionarios de este país, aquí no gana la persona por el que la gente vota. Aquí gana el que dicen los empresarios, porque a ese que se le meten todos los cuartos del mundo para hacer la campaña política. Bueno, señores, miren. Permíteme, sí, cómo con no, relación cómo a no. lo que ella dijo, un detalle. Chica,
Este Cristal. país probó en abril que la mayoría del país salió a la calle a defender sus derechos. Sí, claro, eso sí. Entonces, no fue la personalidad de voz que facilitó su derrota, fue la intervención americana. Tú no has hecho ninguna referencia a eso. Aquí no se consolidó la victoria por el desembarco de la tropa. No, pero yo le voy a poner un ejemplo, perdón, José, pero para complementar lo que don Fafa dice, que tiene toda la razón. Mi tío, Miguel Calderón, acompañó a Antonio Guzmán a una reunión en ese momento, y Antonio Guzmán, yo no quiero revelar esos datos, incluso yo mucho tiempo quise llevar a mi tío al Archivo General de la Nación para hacer historias orales que ellos hacen, para guardar datos históricos. Y a Antonio Guzmán se le propuso ser el presidente. Y dijo que no. ¿Saben por qué? Me lo contó mi tío. Porque tenía que participar de proceso en contra de los remanentes de constitucionalistas. Eso es cierto. Y era un hombre serio que no iba a trabajar en contra de eso. Sí. ¿Qué ocurre? Entonces viene un gobierno de reconstrucción y todo lo que la historia ya conoce, y usted también, que muy bien participó en ese proceso. Son las 3 de la tarde. Pero primero te quiero decir, porque habla de tiempo. Antonio fue en el 78. Yo lo sé, pero en el 65... No tenía calidad para que lo buscaran a él. Pero tenemos que... Pero permíteme decirte, lo decisivo fue la injerencia americana. Totalmente. El país probó que había conciencia y mayoría para imponer un rumbo que la intervención no impidió. Pero lo que usted está diciendo no contradice. Claro que sí que contradice. Pues vamos por partes, vamos a organizar esto, porque a mí me gustaría también que la gente opine y diga, ¿para qué sirvió la Revolución de Abril y quiénes ganaron? O cualquier otra pregunta asociada a esos dos ejes. Tenemos que hacer una pausa y cuando volvamos vamos a escuchar la opinión de la gente, y yo también quiero dar mi opinión sobre este tema, que para mí, oigan esto, esas declaraciones del presidente Abinader en la frontera ayer, de que Amnistía Internacional se vaya a Haití, para mí eso está íntimamente vinculado con esa revolución del 65. Ustedes verán. La sangre, el fuego, la época. Entonces, vamos a la pausa y volvemos en breve. En el día de ayer se cumplieron 60 años de la Revolución de Abril de 1965, y quisimos, después de que Fafa Taveras ayer hiciera una declaración testimonial de lo que vivió esa época. Bueno, mucha gente me llamó para hablarme de esas declaraciones de Fafa. Vamos a ver para qué sirvió la revolución y quién ganó con ella. Y entonces, hoy tuvimos esos dos ejes de comentario. Vamos a permitirle a la gente que opine sobre esto, pero antes yo quiero escuchar la opinión de Graimer Méndez sobre estos dos aspectos. Graimer, según tú, ¿para qué sirvió la Revolución de Abril y quién ganó? El proceso, como todo proceso, tiene diferentes ángulos, ¿verdad? Sobre todo cuando se trata de temas sociales e históricos. Pero yo estoy convencidísimo que el país ganó. Eso es lo que dice Fafa. Que ganó el país, que ganó la incipiente institucionalidad en la República Dominicana, que en toda su historia, porque inclusive los gobiernos, las luchas intestinas de la conformación de un Estado, por ejemplo, los coludos, los rabuces, es decir, los rojos, los azules. El caudillismo. El siglo XX dominicano surge con el ajusticiamiento de un tirano como fue Lili a final del 1899. La democracia en el siglo XX. Sí. No la hubo nunca. Aquí nunca hubo democracia. Ni siquiera, porque los intentos que hizo, por ejemplo, el obispo... Pero cuando dice Francisco España. A eso voy. Y Luperón. Pero, ¿qué tiempo nos tomaba? Bueno, sí, fue efímero, pero no se llegaba a consolidar. Tiene un nombre en la historia, el caudillismo. Exacto. Inestabilidad política hasta la llegada de Nunca se llegó a consolidar nada parecido a que se llame democracia. Nunca. Desde la fundación de la República, porque comenzamos con un tirano llamado Pedro Santana. Y de ahí para allá, entonces fueron todos gobiernos dictatoriales, y lo que intentaban ser algo de democracia, entonces eran bien efímeros y uno sustituía al otro en lo que eran las guerras intestinas. Luego la ocupación norteamericana
del 16 al 24, y luego te mete a Horacio Vázquez. Ya ¿Y tú qué sabes. fue Horacio Vázquez? ¿Y qué fueron esos mandatarios? Ninguno fue democrático. Ninguno. Y era un acecho al otro para uno llevarse al otro. Y llega Trujillo en el 30. Y ahí nos mete 31 años de dictadura. ¿Qué democracia ha habido en este país hasta el 61? Cero. Cero. Y luego viene en un lazo de 4 años y medio, matan un tirano, sube un grupo, un triunvirato, sube una junta gubernativa, se hacen unas elecciones y se produce una dictadura, un derrocamiento y se produce una revolución en 4 años y medio. Y en el 66, producto de la imposición que tiene toda la razón nuestro compañero Fafa, un gran intento, pero que terminó siendo ocupado y derrotado por las fuerzas norteamericanas e imponen a Balaguer. Cero democracia también, porque Balaguer se autohacía elecciones. Entonces, autoritarismo con Balaguer, pero con resistencia, no es lo mismo que una dictadura con Trujillo, Pero- que un autoritarismo con resistencia, que tenía que salir a matar a la gente, Balaguer, para mantenerse, y hace fraude. Con Pero, resistencia. pero Trujillo hizo lo mismo. Pero con, No, pero no así, pero no así. No, A hay, una no hay minoría. comparación. Pero de todos modos, Balaguer se sea, Trujillo no mató autoponía. gente. Balaguer se autoponía a su propio contrincante. Cuando los contrincantes le decían, no, vamos porque es un matadero. Claro, como hizo Juan Bosch. claro, ¿Qué hacía claro. él? Se ponía a un contrincante. Pero siempre resistencia, Entonces, siempre. hasta el 78. O sea que donde Trujillo José, no hubo resistencia. La pregunta, las dos. Voy. Vamos voy. a ver. Hasta el 78. Aquí no ha habido nunca hubo democracia. Más de 100 años de construcción. Pero Y esa democracia fue producto de la revolución del Esa 65, democracia o fue es- producto de es producto, de no, que es- los gringos permitieron elecciones. No, esa revolución Que la combinación de- conciencia una se amplió, combi- los una hechos co- históricos. una Mira, combinación de ambas en ningún cosas. momento hay un flujo mayor de información y de comprensión que con la experiencia y las grandes conmociones. Una conmoción, tú sabes, como lo que pasó el otro día, la tragedia de aquí. Una conmoción te llega a millones de personas en un par de horas. Mira, entonces, esa esa lo que pasó revolución en abril fue una gran conmoción. Pero en el 65, a millones de personas en par de horas, por lo Jonathan. menos una conciencia, muchos. una conciencia Sí, todo el país. dominicana Enterado. de que era posible hacer un proyecto de nación. Bueno, esa ¿quién revolución. ganó? ¿Quién ganó entonces? Lo que hoy tenemos. No, Lo ¿quién? que hoy tenemos es producto de esa Bueno, revolución. Ganó el Gabriel. pobre, la oligarquía. Vamos a darle No, la sin clases oportunidad sociales. a la gente. para Sin que esa opine. revolución no tuviéramos Pero hoy lo que antes tenemos ya. yo quería decir algo sobre esos temas. José. Yo lo enfoco de una manera un poco distinta a como ustedes lo enfocan. Yo parto de dos ejes. Yo parto de el eje del progresismo y el eje del conservadurismo. Son los únicos dos ejes ideológicos que yo reconozco. El progresismo definido como los grupos sociales o los seres humanos que sacrifican sus intereses con tal de que la colectividad avance. Para mí eso es progresismo. Las personas que tienen una visión de la vida que los lleva a sacrificar sus intereses personales con tal de que la comunidad, el colectivo, la sociedad avance. El conservadurismo es la antítesis. Los grupos, las personas, las instituciones, las ideas que con tal de no sacrificar sus intereses, O sus privilegios. sus intereses, que son diferentes, impiden el avance social. Prefieren que la sociedad no avance para no sacrificar sus beneficios. Eso es lo que yo reconozco Esos son los como más doble. conservadores. Pero eso es un eje conservador que quiere conservar lo que tiene y un eje progresista que quiere que lo que está avance. Me está llamando. Perdón, antes de eso. Un minuto. Entonces, ¿qué es lo que quiero significar con esto? Bueno, cuando nosotros vemos el proceso histórico social de República Dominicana, tiene 181 años, de 1984 hasta ahora. En esos 44. 1844 hasta ahora son 181. ¿Qué hice yo? Bueno, yo hice un rastreo de todos los proyectos ideológicos que han existido en República Dominicana, o una aproximación, porque lo empecé a hacer, es muy rápido, no he terminado. ¿Y qué yo encuentro? El proyecto trinitario era progresista, Muy progresivo. pero no tenía garras y se tuvo que asociar con los ateros. Y los ateros... ¿Garra financiera o garra de valentía? Garra significa herramienta, ateros que trabajan la tierra, que tienen herramientas, que saben manejar un machete, una base, una carga, base, como una Máximo base. Tenía Gómez. una carga ideológica. Y los pero más nada. y los trinitarios eran poetas, Y eso artistas, tuvo- intelectuales, y tuvo lógica, comerciantes. y tuvo lógica. Exactamente. Tuvo lógica. Entonces, necesitaban una parte operativa. Se aliaron con los ateros, que eran conservadores, como Juan Bosch define a Santana en el perfil de Pedro Santana. Y entonces, ¿qué pasó? Que los conservadores le quitaron el proyecto. Y nada más pudo Francisco Rosario Sánchez, ¿cuánto duró? 3 meses en el poder. Ya
La primera república, ¿quién la dominó? El santanismo y el baecismo. Tomás Boadilla, Lo ese gobernaron. equipo. Entonces, siguiendo esa línea, yo encuentro en 181 años, señores, oigan esto, en 181 años yo encuentro 11.5 años de gobierno con perfiles progresistas, partiendo de esos 12. De 181, 11. ¿Cuáles? O sea, que ¿Cuáles? 170. ¿Cuáles? Yo encontré, por ¿Cuáles? ejemplo, Francisco Rosario Sánchez, Manuel Jiménez, José Salcedo, Gaspar Polanco, Benigno Filomeno Roja, Pedro Pimentel, Ulises Francisco Espaillat, Gregorio Luperón, Francisco Villini, Morales Languasco, Juan Isidro Jiménez, Francisco Enríquez y Carvajal, Juan Bautista Vicini, que le puse un signo de interrogación Sí. porque no lo he estudiado, porque duró 2 años, fue en la intervención Sí. gringa, y Juan Bosch, 7 meses. Eso suma 10.5 meses. Eso es lo que te digo. Aquí 10 nunca años. hubo democracia. Entonces, lo que tú dices, Y la mayoría de otros el siglos, no de resto, ahora. oigan el resto. La primera república va de Santana. En la segunda fue Luperón, pero Lili lo traicionó. Su lugarteniente lo Lili traicionó. vino la intervención y después de la intervención se mete Trujillo 30. Y después, y aquí viene Abril. La revolución de Abril buscaba ¿qué? La vuelta de la Y Constitución del progresismo. y de la democracia al poder. Ahora escuchen esto. ¿Por qué? Oigan lo que decía el artículo 5 de la Constitución de Bosch. Se declaran delitos contra el pueblo los actos realizados por quienes para su provecho personal, eso es conservadurismo, ¿viste? Sustraigan fondos públicos prevaliéndose de sus posiciones dentro de los organismos del Estado, su dependencia o entidades autónomas, obteniendo ventajas económicas ilícitas. Pero esa es Perdón, una herramienta progresista. artículo 37. La educación en República Dominicana Laica. estará basada en ciencia. Volviendo a Hostos, Juan Bosch. Sí, claro. Ahí fue. Entonces, ahí hay que entrar a la iglesia. Voy. Se le juntan los 3 poderes fundamentales de todas las culturas de la humanidad. Tiene 3 poderes que están presentes en todas. Seguridad, militares, Iglesia, economía, empresario, religión, iglesia. Se le juntaron los 3. Le dan el golpe de Estado. Le dan el golpe de Estado y 2 años después se produce la revolución buscando volver a la Constitución y a la democracia. Intervienen los norteamericanos y a quién ponen en el poder. A otro conservador. Entonces ponen a al Balaguer. mismo- de dictador. Ponen a Balaguer mismo que conservador. con el argumento, Al mismo con el argumento de que su mamá estaba enferma, Él regresó. sí. convence a Héctor García Godoy de que lo deje Sí, volver. sí, sí. Y después que viene, se queda 12 años en una cuasi dictadura. O sea, la cultura trujillista volvió porque los Se empoderó, militares, sí. los Se empresarios reorganizaron. y los religiosos se sentían cómodos En porque ellos resumen, eran los herederos de eso. En resumen, solo tenemos casi mira, 50 años de democracia. Mira, José, porque de yo, 78 bueno, para acá. es que yo no hablo de democracia, Es yo que- me refiero a los 2 ejes, porque la democracia es otra cosa. Me- Yo me refiero a conservadurismo y progresismo. Sí, lo sé. Entonces, después, Pero tú sabes para lo que es mí, eso. para mí, lo que permite las elecciones aquí es en continuidad es el Pacto por la Democracia de 1994. Después que le robaron la Mira. elección a Peña. Es ahí, no es con la revolución. Sí, pero hay un factor. Con Hay la un- revolución hay- no había- hay un fa- después de hay la un- revolución no hay un había- No, con la factor- elección hay un de- factor que hay que tomar en de Antonio cuenta. Mira, Guzmán. esto Que ya provocado- hay un factor que hay que tomar en cuenta y es que con la Guerra Fría ya todos esos elementos históricos que nosotros estamos evaluando de la realidad interna del país y la configuración de actores progresistas y conservadores es afectada en la Guerra Fría porque ya no solamente la dirección del poder está en manos de uno u otro bando, sino que al estar en la frontera imperial, nosotros, Estados Unidos participa Sí, porque tiene no mucha quiere, influencia, no claro. quiere que esto se vaya entre progresistas y nacionalistas y conservadores, sino que no Entre quiere comunistas que en y- el país se contagie esa idea poderosa de lo que pasó en Cuba y se reproduzca aquí. Por eso todos los sectores tradicionales y hegemónicos se alinean no solo contra Juan Bosch, sino contra el desarrollo Estoy de de acuerdo cualquier contigo. fuerza que pudiera llevar a República Dominicana Bueno. a hacer algo parecido a Cuba. Antes Bueno. de irnos con la llamada. No, porque el panel eso- está fuerte. Esto ha provocado un Sí, debate. vamos, Está Emilio. llamando un amigo tuyo, un polemista, pero antes de eso. Vamos a ver. Así es usted- polemista y amigo de él. Ustedes se olvidaron Todos de una se figura no clave, estuviéramos aquí, si no de fuéramos una figura polémicos. clave en los 7 meses de gobierno de Juan Bosch, el doctor Segundo González Tamayo,
que dijo Que fue su que su vicepresidente, no, y que fue Bosch que lo impuso porque le querían poner otro de la convención. Señores, para Juan Bogana tuvo que convencer a la iglesia. No, González Estados Tamayo Unidos no permitía González democracias Tamayo, liberales en el González continente de Tamayo ningún dijo, tipo. González Se le Tamayo podía mirar. dijo, y es de público conocimiento, dijo a las 2 semanas de estar en el Palacio Presidencial, que Bosch le dijo lo siguiente, él está muerto, pero lo dijo. Doctor, vamos a gobernar poco tiempo, pero vamos a hacerlo con dignidad. Palabras textuales del doctor Segundo González Tamayo. ¿Y eso está registrado? Sí, mira, aquí tengo al general Zorrilla, que No, se ha provocado vamos el a debate. quitarlo a Zorrilla. Zorrilla, compadre, vamos a hacer una llamada telefónica a ver si usted puede salir al aire. No, y lo que invitamos opine. formalmente, Perfecto. porque estos son temas interesantes. No, Ahora, la provocación. ¿por qué yo decía que esto tiene que ver con las declaraciones del presidente Abinader en la frontera de que Amnistía Internacional se vaya para Haití? O de que se preparen los inmigrantes ilegales porque o se van por su propio pie o lo vamos a salir a buscar. Eso fue Trump que lo dijo. Sí, claro. Ok. ¿Por qué? Miren, señores, para una mente progresista, y te lo digo, Grimer, con todo respeto, No, yo Esto lo de entiendo. personal. No, pero para yo lo sé. una visión progresista, Haití es una oportunidad. Para una visión conservadora es un problema. No, yo lo veo como una oportunidad también. Bueno, Haití. yo particularmente, Sí, yo yo lo veo estoy como una oportunidad, convencido pero de que ellos para allá- nosotros, obviamente, Sí. para eso tiene que ser Haití, no el desorden que es ahora. Que no hay, bueno, Pero ahí no hay Haití, nada. Ahí hay un nombre, pero más para nada. una visión progresista, Claro. Haití es una oportunidad. Yo lo creo también. Pero para una visión conservadora, y aquí hay una ola de trumpismo, y eso lleva al presidente Abinader, A que tomar yo esa sé que decisión. no piensa así, y Fafa también, Sí. que no piensa así. Pero tiene que hacerlo, ¿por qué? Por la Montándose en ola la de ola de trumpismo. Trump. Tiene que montarse en esa ola, porque si no hay bobo. Pero mira, tú sabes, Pero José. antes, tú vamos a sabes, escuchar José. una llamada, Sí, nada vamos, más vamos, una, vamos. y después seguimos. Las líneas están llenas y le vamos a dar la oportunidad por el tiempo de espera, como solemos hacer. Adelante, buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Fíjense algo. Yo me crié con Miguel Coco de los 14 años. ¿Quién nos habla, por favor? Manuel Jerez. Yo trabajé Adelante, con Miguel Coco Manuel. de los 13 años en el Río Mega. Yo iba todos los jueves a la casa de Juan Bola a hacer San Nicolás Penso. Todos los jueves por 2 años. Hasta que le pedí al mismo Miguel que no me mandara más. Para mí, la revolución, si era poner a Juan Bosch en el poder, no valió la pena. No Juan valió Bosch la carecía de- pena. No, Juan Bosch carecía de carácter. Juan Bosch nunca le interesó ser presidente de la República. Pero que la El centro revolución de cómputo, no, perdón, no el centro de buscaba cómputo- necesariamente a Bosch, sino su Espérate. constitución. Ok. Perdón. El centro de cómputo del PLD en 1990 estuvo en el segundo piso de la editora Alfredo Omega, la José Contreras 69. Yo estaba ahí. Juan Bosch arrasó las elecciones. Y una simple llamada, que Miguel Coco lo declaró en el periódico El Siglo, a Juan Bosch no le interesaba ser presidente de la República. Buenas tardes. Gracias, En ese Manuel. centro de cómputo fue dirigido por Víctor Grimaldi. Es un Sí, criterio pero ese personal. otro Vamos tema. a oír, seguir oyendo hablar la gente. Vamos a escuchar. Adelante, buenas tardes. Buenas tardes, José Lalú. Sí, te escucho. ¿Quién nos habla y de dónde? ¿Quién nos habla? ¿De dónde? No importa mucho. No, pero que diga de dónde, ¿Para qué? déjalo que se Vamos desahogue. a No, ver le la voy a geografía, decir, la, estamos haciendo un militancia. Bueno, Sí, un bueno. estudio ¿Para qué? Aló, José Lalú, aló. empírico. Dale, hermano. Habla José Gómez, Santo Domingo Norte, y 3 punticos breves. Número 1, Juan Bosch no fue presidente jamás en la República Dominicana porque le cogió miedo al poder. Sí. Número Eso dos. es un relato, ¿eh? Número 2, la revolución fue un gran éxito para la República Dominicana porque demostró la gallardía del hombre dominicano, que la República Dominicana no tiene miedo. Bien. Y eso fue un triunfo para la revolución. Muchas Y otra gracias, cosa- hermano. Muchas Ok, gracias. pase Muy buena buena tu tarde. participación. Adelante, buenas tardes. Buenas tardes. Le habla el licenciado Pedro Arnaldo Sánchez Brea. Mira, quiero decirle que en una parte tu discurso parecía enrumbar el análisis correcto. La democracia es un sistema que corresponde a un sistema económico. Sí, es el Y no reflejo hay- de un estado específico de la economía. Correcto, ahí lo enfoca bien. Y en República Dominicana hasta 1962 no había condiciones, aunque Gramsci, un teórico italiano, expresa con claridad meridiana que los pueblos Entiendo. pueden llegar a tener un sistema que no le corresponde a su nivel económico
siempre que tengan una voluntad férrea que puede lograrse. Eso es cierto. Lo que usted Pero dice eso no es muy correcto. Yo lo felicito por esa opinión. Bueno, Buenas yo tardes. soy politólogo y Sí, gracias. gracias a usted. Buenas tardes, adelante. Aló, buenas, José. Sí, Le habla Alberto Mato, de Paraíso Barahona. a tu orden, Mato. Saludos a toda la comunidad y nuestra audiencia en Barahona. Bello pueblo. Sí, mira, es una situación que tenemos con la carretera Paraíso Barahona. Sí. El gobierno... Ay, en todas- yo estuve por ahí. No, hace y yo poco. también yo Terrible. estuve hace un mes en Paraíso Barahona, fui a Pedernales por carretera y eso es terrible. Terrible. Además, es terrible y maravilloso. Pero- Sí, sí, sí. Porque pero- Paraíso se llama Paraíso. Por porque eso mismo. Es un maldito paraíso. Sí. Sí. No lo Pero hagan apellido, entonces, Vamos pero al entonces el presidente en sus rendiciones de cuentas la menciona como terminada. No sabemos por qué. Bueno, hace pero eso. si la mencionó es porque por lo ¿en qué etapa usted la ve? Bueno, él las halló porque la administración de Gonzalo Castillo nada más solamente dejó un tramo sin hacer, pedacito. Ok. Y en 5 años no han Es que terminado. llegó No, donde pero, iba. yo le invito a que usted Llegó donde iba. yo le invito a que usted una vez por semana al menos llame aquí a este espacio para que Ok. reclame la terminación ¿Qué de tramo esa falta? obra El tan tamaño. importante. El tramo más presidente- importante lo hicieron, lo el- dejaron ¿Qué- ahí. qué- El qué tramo? presidente ¿Qué tramo? lo declaró como ya terminada esa obra. Esa vaina parece la Riviera Sí, Francesa. sí, en Paraíso. sus Vamos a rendiciones de escuchar lo que cuentas. dice. Perdón, disculpe. Sí, en todas sus rendiciones de cuentas, el presidente la menciona como terminada. Ah, ¿Qué esa tramo costumbre falta aquí. para que don Estrella lo escuche, don Eduardo? Mire, es como menos de 1 kilómetro. Coño, solamente. pero un kilómetro Sí, no es eso hay nada. que pelear. No, 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 pero no, no, hay que no. pelearlo Pero una nosotros. pregunta, Claro. una pregunta, No, una no, no, pregunta. no, no, sin no. completar. Una pregunta. Escuchen bien, Señores, escuchen bien, perdón, Le escuchen hicimos bien. un paréntesis Sí. porque Claro. es Para una ayudar a la obra social. comunidad. Pero No, escuchen pero para bien. la próxima que nos diga si quienes trabajaron, avanzaron esos tramos, tienen alguna propiedad hasta donde llegó la... No, Es que no, esto no, es no, dale, no. dale, Siempre dale, escuchen la dale, aclaración. Jonathan. Escuchen la aclaración. Pregúntate el Yo estuve político. porque estuve ahí hace poco. Es posible que haga falta 1 kilómetro en el tramo de me Paraíso. gustaba mucho la Pero esa crítica, carretera no, está no, Pedernales. No, esa No, que no es verdad lo que no, falta 1 kilómetro para él, Para él. para sus Pero intereses, esa carretera pero está- está no mala está ni con inventada. Pedernales. Yo sé, pero yo... José La Luz, no es para sus intereses, No, es para su sus in- comunidad. pero Son las que dos son cosas, las intereses, dos mi amor, cosas. son intereses comunitarios, Sí, pero pero son. que eso ya Ahora, fue. si llaman lo de Pedernales, no te van a decir. No, porque eso está Pero empeñado llama todavía. semanal aquí, ¿eh? Sí. Adelante, buenas tardes. Sí, está bien, eso es bellísimo. Porque cuando arreglen eso, eso hace un par. Te escuchamos. Sí, saludos. Otro mundo. Buenas tardes, qué bueno, la primera mujer para opinar sobre revolución y constitución del 63, aparte de Cristal. Sí, que qué tiene- Pero mira bueno. cómo él abre los ojos, ¿Cómo abre están los ojos. todos? ¿Cómo están todos? Sí, Muy bien. Buenas mi tardes. opinión es que Eso me recuerda un video que hay escuchamos. viral de qué buena tarde. José, Ah, ok, lo voy a decir respeta. ahorita. Lo voy a decir ahorita. sí, Continúa, aló. señorita. Sí. Sí, le No, escuchamos. no es Zeneida que habla. José, que quiere boicotear su No, comentario. para nada, lo yo dejo. estoy saludando quiero que ella está. decirle, sí, mi amor, quiero decirle que el pueblo ganó. El pueblo ganó. Y es como dijo el presidente de la República, que allá gobiernen las internacionales, las organizaciones en Haití. Porque nosotros... Ahí metido un call center, aquí metido. Buenas tardes, buenas tardes. Ay, pero Adelante. tiene un fan club fuerte. Es una estrategia. El país El este país país. conservador. Adelante. Pero no es conservador, es una, El país realidad, es conservador. es una realidad material. Ok, adelante, buenas Además de tardes. que es Trate como conservador. progresista. Yo te voy a decir de dónde viene eso. Adelante, buenas tardes. Buenas. Sí. José, yo no sé qué estamos esperando para exacerbar nuestro nacionalismo en estos momentos como está el mundo. Y con respecto a nuestra situación, con respecto a Haití. Mire, a los haitianos ahora ya ellos tienen la anuencia y le van a exigir revisar el contrato que se hizo para ellos liberarse de la esclavitud que le infligió Francia. Francia va a revisar la penalización que le impuso a Que le Haití. devuelva Sí, los Macron cuartos lo ahora. dijo. Pero que le Eso, devuelva los ojalá cuartos. que lo haga, ¿por qué no? La pregunta No, mía va a es la ser. siguiente. ¿Qué estamos esperando en Latinoamérica? Ya hemos visto lo que está haciendo Trump. Nosotros somos el patio de él o de los americanos. Señores, si no buscamos esa unión que dijo Bolívar hace tantos años, nunca vamos a salir adelante. Bueno, muchas gracias falta de por su opinión. Miren, señores, lo que decía Juan Bosch aquí sobre Santana. Cuando Santana decide perseguir a los trinitarios, no incluye a ningún ateo en sus persecuciones. Esto rompe definitivamente la alianza con los progresistas, dice Juan Bosch. Esa acción no era una manifestación emocional de Santana, sino
la fuerza de su instinto ideológico conservador. Ahí está todo, hermano. Esa vaina. Entonces, eso planteó una ruptura ¿Pero tú entre crees que dos Juan Bo fuerzas. era conservador o progresista? ¿Cómo va a ser ¿Quién? conservador? No te pregunto, ¿Cómo porque va a ser de acuerdo a lo que... No, él está diciendo ahí que cuando Santana decide, porque Santana se creía español. Pero claro. Porque Santana heredó una relación ahí, él se creía español. No, es que no existía y otra la cosa, es que venían de ser españoles. Que a nosotros nos conquistó, era lo más atrasado de Europa. Ellos no hicieron revolución por el descubrimiento, lo hizo ¿Qué hubiera La logrado? luz. ¿Qué hubiera logrado Santana? Es que la gente con recursos en esta parte de la isla eran españoles. Ahora una pregunta, ¿qué hubiera logrado Santana? Descendientes directos de ¿Qué españoles. hubiera pero logrado? yo no estoy hablando de... Pero todos los españoles no eran conservadores. No, claro. Él era... Perdón, señores. Para ser atero hay que ser ¿Qué conservador. hubiera logrado Santana? Perdón, una pregunta a todos, al panel. Sí, porque tú solamente te liberas, el atero te ata a la tierra. Tú solamente Y a te la explotación. liberas del ato con educación. Una pregunta. No hay forma de liberarte del quería, ato sin educación. ¿Qué quería Santana para él, en lo personal y particular? educación que conservadora. Eso es Repito, otra repito cosa. la pregunta. Ya eso es otra cosa, ¿tú entiendes? Porque Vamos a seguir en abril. Repito la pregunta, no, pero brevemente al que nos panel. dispersamos. ¿Qué quería Santana? ¿Qué hubiera logrado Santana si hubiera logrado anexionar la República en el 65 a España? ¿Qué él quería para Pero él? que él lo consiguió. No lo consiguió. Vino la restauración. Señores, ya tenemos vino la espada de Santana, Gregorio no lo Ordaz. consiguió. No lo consiguió. Sí. Él quizás Ese quiere es otro decir debate. si se hubiera... Una Vamos a volver a la pausa. Lo solicitud. consiguió. con Fafa La nos vamos- discusión Dale. que tú introduciste fue valoremos lo que 65. ahora hace 60 años que se Sí. produjeron. Dejemos las otras referencias. Claro, si no, no históricas. dispersamos. Concentremos Son en temas. eso. Me provocan. Y le estoy Gracias, diciendo, Fafa, gracias, Fafa, por eso. Cambio. Mientras tanto, nosotros seguimos aquí con este debate tan interesante y tenemos en la línea al general Zorrilla Osuna. Jorge Zorrilla Osuna. Que además de militar es un intelectual, Un historiador y un historiador. de Desde y la sala de quiere espera. dar su opinión sobre este debate tan interesante que tenemos aquí en Sol de la Tarde. ¿Para qué sirvió y quién ganó con la Revolución de Abril de 1965? Adelante, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes, José. Un placer escucharlo. Pero primero, mi solidaridad con Antonio Espaillá y su familia. Ustedes pueden recordar que hace menos de un mes estuve compartiendo con ustedes con el relanzamiento del Sol de la Tarde. Así es, general, le agradecemos Fui mucho. invitado por mi querido compadre Emilio Ángeles y allí estuve compartiendo con don Antonio Espaillá, estuve compartiendo con José, con mi amigo Fafa y con todo el equipo que le acompaña al Sol de la Tarde. Fíjense, escuchar el debate de ustedes intelectuales, José, todos ustedes, personas muy cultas que les gusta la historia dominicana, siempre será muy importante. Y José estuvo haciendo un análisis de lo que fue la Primera República, Segunda República, Tercera República, y todo lo que ha sucedido en los 181 años que tenemos de vida republicana, a sabiendas de que el primer presidente de la Junta Central Gubernativa fue don Tomás Bobadilla y Briones. Y Tomás Bobadilla y Briones, Buen ustedes punto. lo saben, junto al diputado que representaba el liderazgo de la dominación, un gran intelectual, pero lamentablemente nunca tuvo, desde mi punto de vista, un concepto nacionalista que fue Buenaventura Báez. Buenaventura Báez, que en el 15, esta es una fecha muy importante que debemos manejarla, el 15 de diciembre del año 1843, junto con los 8 diputados de ultramar, firmaron un acuerdo en Haití para que se diera el protectorado francés. Ese acuerdo fue firmado el 15 de diciembre del año 1843. Yo no puedo hacer un análisis muy extenso porque el tiempo en televisión es muy corto, pero sí podemos analizar lo que fue la Primera República, cómo cae la Primera República con la guerra de anexión, por qué Santana anexa
la República Dominicana. Ese sería un buen tema, ese sería un tema general, pero honestamente nosotros quisiéramos, porque la audiencia está pendiente de por el Azul, que fue traicionado, el que continuó el cordón umbilical de Duarte y los trinitarios, que fue Luperón, traicionado por su alumno Lirín. Ahora, todo lo que hemos tenido a lo largo de la vida republicana, los presidentes que hemos tenido, la mayoría han tenido un pensamiento conservador. Ahora vamos a llegar a lo que fue el gobierno del profesor Bosch. ¿Y por qué cae el gobierno del profesor Bosch? Fafa lo sabe muy bien y ustedes lo saben muy bien. La primera vez que viene un vicepresidente de los Estados Unidos a la toma de posesión de un mandatario dominicano fue el 27 de febrero del año 1963, cuando Lyndon B. Johnson, siendo presidente John Fitzgerald Kennedy en los Estados Unidos, vino a representar. Vino a la toma de posesión de Bosch. Un vicepresidente. Los americanos tenían la vista puesta en el profesor Bosch y en el proceso que había sucedido en Cuba cuando Fidel llega y ocupa el poder en Cuba, que en principio Fidel no era comunista, pero luego sí se unió a la ideología comunista. Entonces los americanos sabían de que el profesor Bosch era un hombre que no era manejable. El propio profesor Bosch definió su carácter. Ese gobierno duró 7 meses y lamentablemente el profesor Bosch pierde el apoyo de su partido por falta de coordinación, de trabajo en equipo y de lo que siempre sucede cuando llega un presidente, que nunca se pueden hacer todas las cosas. Ahora, la revolución en sí, lo que fue una confrontación en dos bandos militares con uno de los bandos, que fue el que tenía el general Wessing, que era la figura más importante desde el punto de vista conservador en San Isidro, que dirigía el CEFA que fue creado por Rafi Trujillo, ¿no? Entonces, el profesor Bosch, cuando llega a la presidencia de la República, es importante que esto lo maneje la sociedad dominicana. No tuvo cuadros militares, no nombró un secretario de las Fuerzas Armadas, él no nombró un jefe del ejército, no nombró un jefe de la policía, todo lo dejó igual. Y por el tema de borrón y cuenta nueva, general. Betancourt, el día de la toma de posesión, le dijo: Juan, ¿y cuáles son tus cuadros militares? Y él le dijo: no, Rómulo, yo lo dejé todo igual. Ese fue tremendo error. El único militar que tuvo relaciones amistosas con el profesor Bosch, estando el profesor Bosch en campaña, fue el mayor Rafael Tomás Fernández Domínguez. Arlette, en su libro, así lo dice. De manera que lo que yo le puedo decir a ustedes es muy buena participación. Si bien es cierto que la revolución, eso que él está diciendo ahí, una gran no es verdad eso. Está bien, pero es válido eso. ¿Qué es lo que vale? Ese no es el tema de hoy. ¿Cuál es tu juicio sobre la guerra de abril? No puede ser. Que lo diga. Zorrilla, Fafa dice, Fafa no está de acuerdo. Yo, con lo que él dijo ahora, eso me lo dijo a mí, ¿sabe quién? Dice Fafa que tú estás hablando el moderador del debate, Pitaluga, en una conferencia. Salvador dijo, Pitaluga. Perdóname, Zorrilla. Dice Fafa que tú estás hablando plepla. No, sí, pero él por el cambio de tema, no por los argumentos. No estoy diciéndole su opinión sobre la guerra y el sentido de ella. Fafa, es la historia lo que estamos hablando. Diga. Pero él lo dio. General, con lo que diga el general ahora tenemos que irnos a la pausa. Adelante, general. No, yo concluyo, José, y yo respeto el punto de vista de Fafa, puedo respetar el punto de vista
de lo que tenga cualquier intelectual, cualquier comunicador como ustedes. Ahora, ahí está la historia está ahí. El profesor Bosch llega aquí el 20 de octubre del año 1961, después de tener 23 años fuera del país. El profesor Bosch promulga una constitución muy avanzada el 29 de abril del año 1963 y lamentablemente el imperio norteamericano nunca entendió, y por eso le dije que mandaron a Lyndon B. Johnson, que se podían entender con el profesor Bosch. Entonces, todo lo que sucedió el 25 de septiembre fue crónica de una muerte anunciada. Gracias, general. Lo vamos a invitar a estar lo vamos a invitar al estudio, general, porque ahora tenemos que hacer una pausa comercial. Muchísimas gracias. José, para que hablemos de todos los temas que ustedes entiendan que debemos hablar. Así es. Muchísimas gracias, general. Vamos al cambio y volvemos.